Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse, cual lluvia temprana. Mensajeros del cielo, mensaje predican y cantan y capítulo 3. Como que allá por atrás se parecen unos hermanos a los hermanos de los santos. ¿Serán ellos? Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Vamos a darle lectura, hermanos, a esta porción de la palabra de Dios. Hechos 13, 1 al 3. Y así dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Okay? Hasta ahí vamos a hacer una oración, acompáñenme. Padre amado, gracias Señor por tu santa palabra. Gracias Señor porque tenemos acceso a ti Señor por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados. Y ahora podemos llegar ante el trono de gracia confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú estás atento, Señor, a las oraciones de tus santos, Señor. Gracias te damos porque podemos libremente glorificar tu nombre, alabarte juntos. Qué bonito se oyen estas alabanzas, Padre, y sabemos que tú las recibes y te llenas de gozo cuando tus hijos te alaban, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de cantarte a ti, de alabarte a ti, Señor. Antes en el mundo alabamos y cantábamos a cualquier cosa, Señor, al hombre, a la mujer, pero ahora, Señor, tú has cambiado nuestros corazones y nuestras alabanzas son para ti, Señor. Gracias, y también te damos gracias por tu santa palabra, porque sin ella, Señor, estaríamos perdidos, no sabríamos cómo vivir nuestra vida cristiana, Señor, pero gracias a ella, que ella es la que alumbra nuestro camino, ella es lumbrera a nuestros pies, a nuestros caminos, Señor, y te pedimos que nos alumbres nuestro entendimiento, que podamos comprender esta porción de tu palabra y que podamos, Señor, ponerla en obra. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas que tú has traído aquí este día, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Bendice su fidelidad a ti, Señor, y también, Señor, por estarse congregando siempre, Señor, como tu palabra nos manda, Señor. Bendícelos con buena salud, Señor. Bendícelos, Padre Celestial, que no les falte nada, que siempre, Señor, tengan todo lo necesario para continuar adelante viviendo, Señor. Protégenos del enemigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar cerquita de ti, Señor, para que de esa manera tú nos protejas, Señor. Gracias, pues, bendice este tiempo que vamos a pasar en tu palabra y quita toda distracción de nuestras mentes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a tomar un tiempo para hablar de esta porción de la Escritura aquí, que habla acerca de el ministerio que el Espíritu Santo les dio a Pablo y Bernabé. Entonces, recuérdense, toda la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Dice la Escritura. Entonces, no siempre vamos a tomar temas de salvación o doctrina, sino también vamos a tomar toda la palabra de Dios. A veces hay porciones como esta que nos enseñan también, ¿verdad? Sabemos que el libro de los Hechos es un libro histórico, nos da la historia de cómo, qué fue lo que pasó después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y sus discípulos ya no lo vieron más. Pero así como Él lo había prometido, no los dejó huérfanos a los discípulos, ¿verdad? Sino que, ¿qué fue lo que hizo? Envió su Espíritu Santo a morar no con ellos, ¿verdad? Sino en ellos, ¿verdad? Y lo podemos aplicar a todo creyente. El Señor Jesucristo, cuando subió al cielo, dejó su Espíritu Santo a morar en, ¿dónde? En los creyentes, ¿verdad? Si usted conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo, y recuerdes, el Espíritu Santo es Dios también, ¿verdad? El Espíritu Santo está morando en usted, no con usted. Cuando el Señor Jesucristo andaba en este mundo, el Señor Jesucristo andaba con sus discípulos, ¿verdad? Al lado, con sus discípulos. Pero ahora el Espíritu Santo está en
los discípulos o en los creyentes, o sea, en nosotros. Así que recordemos, hermanos, también que la palabra de Dios, pues ella es la que tiene la última autoridad, ella es la que nos dice exactamente lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo que envió el Señor Jesús dirigía a los creyentes, los guiaba en lo que tenían que hacer. Recordemos que en este tiempo la palabra de Dios todavía no estaba completa, todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Entonces los primeros cristianos no tenían la bendición que nosotros tenemos ahorita, que tenemos ya toda la palabra de Dios completa en nuestras manos. Este libro de los Hechos nos enseña cómo se formó la iglesia de Cristo. En Hechos 2:42, usted conoce ese versículo, ¿verdad? Nos habla, nos dice lo que hacían los primeros cristianos. En Hechos 2:42. En Hechos 6:1-3, vemos cómo se escogieron los primeros diáconos. Allí nos dice también cuáles son los requisitos para servir en la iglesia. En Hechos 6:1-3, cuando escogieron los primeros diáconos. Ahora vemos aquí en este pasaje que vamos a estudiar, vemos la manera correcta de hacer las cosas. Si alguien, fíjese bien, si alguien quiere servir a Dios en otro nivel, o sea, estando al frente de una iglesia, ¿cómo es que se debe de hacer? ¿Verdad? Porque ahorita hay mucha confusión en el cristianismo. Ahorita parece que estamos como en el libro de los jueces. Cada quien hace lo que bien le parece, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Es algo que vemos en el libro de los jueces que estaba sucediendo. Y parece que estamos ahí también nosotros ahorita en este tiempo, en la era del cristianismo de ahorita, que hay muchos cristianos que dicen: yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo estableció maestros? Si no hay necesidad de que se les enseñe a uno, ¿por qué? ¿Verdad? Yo no tengo necesidad de que alguien me explique la palabra de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo y yo no. El Espíritu Santo puso, como dice aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 13, ¿verdad? Que dice que había profetas y maestros. O sea que cuando dice había profetas, recuérdese que todavía la palabra de Dios no estaba completa y había, por ahí vemos algún profeta, ¿verdad?, que salió en el libro de los Hechos profetizando lo que le iba a pasar a Pablo si iba a Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no estaba la palabra de Dios. Pero profetas ahorita, en el sentido que había antes, ya no hay profetas, ¿verdad? Se puede decir profeta a uno que habla la palabra de Dios, que explica la palabra de Dios porque le está diciendo lo que va a suceder, ¿verdad? Pero ya no es como antes, que el Espíritu Santo o Dios, venían estos hombres y decían: así dice Jehová, y hablaban, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ahora ya nosotros tenemos toda la palabra de Dios en nuestras manos, escrita, y ya no podemos nosotros sacar de nuestra mente: así dice Jehová, y empezar a hablar y hablar y hablar, y muchas veces no sale cierto lo que las personas dicen. Entonces, en ese sentido, hermanos, ya no hay profetas. Así que el primer requisito que debe cumplir el cristiano, que aquel cristiano que quiere servir al Señor, digamos, estar al frente de una iglesia o salir a plantar misiones, al campo misionero, lo primero que el primer requisito es que debe estar congregándose en una iglesia. Y esto lo sacamos, hermanos, de aquí, de este pasaje que leímos. Versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Saulo, y luego ahí da una lista de hombres, ¿verdad? De personas que estaban reunidas ahí. Entonces, hermanos, el primer requisito es de que la persona que le quiere servir a Dios en estas áreas es que debe estar congregándose en una iglesia. En primer lugar, debe de haber conocido a Cristo como su Salvador. Ese es el primer paso, ¿verdad? Conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Debe de estar consagrado a Dios porque va a entrar a una lucha directa con el enemigo. Y si no camina cerca de Cristo, no piense que va a ser efectivo en la obra de Dios. Se va a llevar un chasco, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque la obra de Dios no se hace en la fuerza humana, en sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Y vemos, le voy a dar un ejemplo aquí, lo que sucedió de unas personas que querían hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas. Esto está en Hechos 19, 11 al 17. Hechos 19, 11 al 17. Porque muchas veces hay personas que dicen, yo puedo hacer este trabajo, yo lo puedo hacer. Pero no, esto, hermanos, no es del que quiere, es de que, como dice aquí, quien el Espíritu Santo, que es Dios, escoge, ¿verdad? Uno no decide dónde servir al Señor, es el Espíritu Santo, es Dios el que pone, el que quita y pone, ¿verdad? Porque es su obra. Hechos 19, 11 al 17 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos aquí, hermanos, como les decía, a personas que quieren hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas, y va a ser imposible, no se puede. Como dice aquí la palabra, el espíritu malo conocía a Pablo, ¿verdad? Porque los espíritus conocen bien a Dios, conocen a Jesús, y ellos conocen quiénes son de Cristo y quiénes no. ¿Y qué les sucedió? Les dieron una buena paliza, ¿verdad? Los mandaron desnudos y corriendo y hasta rasguñados a lo mejor, ¿verdad? Entonces ya no les quedaron ganas, yo creo. Si una persona quiere ser usada por Dios para empezar, debe empezar por lo básico. Debe de estar reuniendo, obviamente después de haber recibido a Cristo, debe estar reuniéndose en una iglesia. No debe ser un cristiano solitario, no debe ser un cristiano aislado, un cristiano solitario no cumple con los requisitos que hay aquí para salir a hacer la obra. Porque si es así, ya está fallando al mandato de Dios, porque Él en su palabra nos manda que no dejemos de ¿qué? Congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces ya de una persona que dice, no, pues yo conozco a Cristo, yo no voy a ninguna iglesia, y yo y mi Dios, yo y la palabra de Dios, y yo voy a empezar una iglesia.
ya aquí ya está descalificado, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está fallando. Vayamos a Hebreos 10:24 para que me crea lo que le estoy diciendo. Y vamos a tomar el 24 y el 25 de Hebreos 10. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya desde ese tiempo ya había hermanos o cristianos que ya pensaban de esta manera. Yo desde la casa, yo y mi Dios, ¿verdad? Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces la palabra de Dios es bien explícita aquí, nos dice lo que debemos de hacer, ¿verdad? No dejando de congregarnos. Si fuera así, que el cristiano, el Señor Jesucristo lo salvara y ya estuviera bien, ya no fuera su intención de que se congregara, entonces no se hubieran establecido iglesias, ¿verdad que no? Cada quien que viva como quiera y aparte unos de los otros, pero no, Dios quiere que estemos juntos, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, es lo que dice su palabra. Entonces, fíjese bien lo que dice el texto. Dice, había entonces en la iglesia, ¿o no dice así? Hebreos 13. Así empieza, ¿verdad? Había entonces en la iglesia. Y luego da una lista de personas en las cuales Pablo estaba incluido, el apóstol a los gentiles. Entonces, vemos aquí que Pablo empezó como todos nosotros. Primeramente, recibió al Señor Jesucristo como un Salvador en el camino a Damasco. Ahí se le apareció el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo salvó y le dio una comisión. Entonces, él empezó como todos nosotros, en la iglesia, aprendiendo, escuchando y aplicando las enseñanzas recibidas. Pablo no solamente, en el día que se convirtió y el Señor Jesucristo lo sanó, le quitó la ceguera por medio de ¿quién fue? Ananías. Ya empezó a predicar, no, pasó un tiempo, eso lo vemos en un testimonio que da Pablo, pasó un tiempo hasta que él aprendió más y estuvo congregándose y luego empezó su apostolado. Ok, entonces también no nada más debe de estar congregándose el cristiano en la iglesia, sino que también debe estar sirviendo en la iglesia, porque una cosa es estarse congregando en la iglesia y otra cosa es servir en la iglesia, ¿verdad? Esto lo vemos en el versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor. ¿Ve? Ahí está, esa es la palabra, ministrar, servir. Estaban sirviendo al Señor. ¿Y cómo se sirve al Señor? Sirviendo a la iglesia, ¿verdad? Se sirve a Cristo. Estaban sirviendo ahí en la iglesia. Entonces ellos estaban ministrando al Señor. Vemos también, hermanos, que no nada más estaban en la iglesia, sino que estaban sirviendo en la iglesia, dice la palabra, ministrando esos nombres que vimos ahí al Señor. En otras palabras, estaban sirviendo en la iglesia, sirviendo al pueblo de Dios. Cuando usted tiene un ministerio en la iglesia, cualquier ministerio que tenga en la iglesia, usted está ministrando primeramente ¿a quién? Al Señor. Y después está ministrando a los hermanos, ¿verdad? Primeramente servimos al Señor Jesucristo. Y después, como consecuencia de servir al Señor, estamos sirviendo a su pueblo, a sus ovejas, a los creyentes. Entonces, esto es lo que estaba pasando ahí.
¿Por qué es importante estar sirviendo en la iglesia? ¿Por qué es importante estar sirviendo en la iglesia? Porque si no sirve en la iglesia, ¿qué le hace pensar que puede llevar a cabo un ministerio que se requiere de más responsabilidad? Si una persona está asistiendo a la iglesia, pero no le sirve a la iglesia, no sirve en la iglesia, pero quiere servir a Dios en esta área, estar al frente de una congregación, ¿qué le hace pensar que va a poder hacerlo si no está primeramente sirviendo o ministrando al Señor en la iglesia local? Pero estas cosas suceden en estos días, en nuestros días, hermanos. Hay hermanos que salen a otros, salen de alguna iglesia y salen queriendo plantar una iglesia nada más porque tuvieron un sueño y que Dios los estaba llamando a servir o empezar una iglesia en cierto lugar o en su país o en otro lado o en China o en cualquier otro lugar, nada más porque tienen un sueño y dicen, no, pues Dios me está llamando, pero no, hay requisitos que se tienen que cumplir. Hay personas en algunas iglesias que si no es un ministerio de estar al frente donde los vean, ellos no apoyan a los demás ministerios. Eso no debe ser así. Debemos estar preparados, debemos estar dispuestos a servir en el área donde se necesite. Por lo menos debe probar para ver si Dios quiere que usted le sirva ahí, en donde se necesite, ¿verdad? Aunque quizás usted dice, pero es que no es mi don ese. Pero, hermanos, tenemos que estar dispuestos a servir, ¿verdad? Eso es un consejo que les doy, ¿verdad? Gracias a Dios, desde que yo me convertí, le he servido al Señor casi en todas las áreas, menos en la música, ¿verdad? Yo creo que ahí me dejan solo, pero sí he estado en la guardería también, cuidando niños pequeñitos con mi esposa, ¿verdad? Juntos ahí, sirviéndole al Señor, limpiando la iglesia, en cualquier área que se necesite, uno debe estar dispuesto, hermanos, a servir. Porque, recuérdense, lo estamos haciendo para el Señor Jesucristo y después para los hermanos. Entonces, no debemos nosotros de tener excusas. No, yo en esta área no sirvo. Decía un hermano, no, a mí me gusta estar al frente. Si no me ponen al frente, no, hermanos. Eso muchas veces hay que examinar los motivos por los cuales uno quiere servir al Señor, ¿verdad? Y hay que examinarnos. ¿Por qué quiero hacer ¿Por qué quiero tener este ministerio? ¿Para gloriarme a mí o para darle gloria al Señor? Y algunas veces es para agarrar gloria uno. Entonces uno debe de examinarse, decir no, pedirle perdón al Señor, que seas tú siempre glorificado antes que yo. Deberíamos de ser nosotros como como Juan el Bautista, ¿verdad? Y decir que es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya, yo hacerme a un lado, o sea, predicar al Señor Jesucristo, levantarlo, exaltarlo, y nosotros, ¿verdad?, bajarnos, ¿verdad? Y siempre que hablemos con las personas, ese debe ser nuestro trabajo, levantar al Señor Jesucristo. Y nosotros, no, yo dejé esto y dejé esto otro, y dejé esto otro, y dejé esto otro, y dejé esto otro, y yo lo hice. No, dígale, el Señor Jesucristo me libró de todos esos pecados feos que yo hacía. El Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí, y Él fue el que me dio el poder para dejar todos estos vicios y estas cosas que yo hacía. De esa manera estamos exaltando al Señor Jesucristo.
El siguiente requisito es bien importante. Este es que debe ser escogido por Dios. Versículo 2 de Hechos 13. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartadme, dijo el Espíritu Santo. Así que vemos aquí que de la lista que se da de los hombres que estaban en la iglesia, estos nombres que leímos aquí, el Espíritu Santo escogió ¿cuántos? Dos, ¿verdad? Escogió 2 a Saulo y Bernabé. Notemos que no fue Saulo ni Bernabé los que decidieron irse a fundar iglesias. No, fue Dios, el Espíritu Santo, que los escogió. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Entonces fue Él, el Espíritu Santo. Fue Él quien los escogió. Pero dirá usted, ¿cómo es que el Espíritu Santo los escogió? ¿Cómo es que el Espíritu Santo los escogió? Dice aquí que el Espíritu Santo, que dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Hermanos, la Biblia no nos dice específicamente cómo fue. Y yo tampoco puedo asegurarle cómo fue. No puedo decirle, habló con una voz audible o se apareció en una visión. No. Lo único que sé es lo que dice aquí la palabra de Dios. El Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Entonces, la Biblia no nos dice, no debemos de meternos en cuestiones si la Biblia no es clara y decir esto fue así y así, no. No sabemos cómo, la Biblia no nos dice específicamente, pero recuerde que en estos tiempos todavía Dios se manifestaba de forma sobrenatural. En el libro de los Hechos todavía Dios se manifestaba de forma sobrenatural, ¿verdad? ¿Cómo se le manifestó a Pablo, el Señor Jesucristo? Fue algo sobrenatural, ¿verdad? Entonces pudo haber sido de esta manera. Vimos cómo el Señor sí se le apareció a Pablo. Vemos cómo el Espíritu Santo le indicaba a Pablo cuándo y a dónde ir y predicar el Evangelio. Mire, vayamos conmigo ahí a Hechos 16, 6 al 10. Esto es lo que estaba sucediendo en el libro de los Hechos, hermanos, todavía, ¿verdad? Estas cosas sucedían en ese tiempo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. De nuevo, ¿cómo se los prohibió? ¿Les habló? ¿Se les apareció? No dice la palabra, ¿verdad? Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En este pasaje vemos dos maneras que Dios habló a Pablo, ¿verdad? A su compañero. Una dice que el Espíritu se lo prohibía y otra vemos la visión de este hombre. Entonces, esas son cosas sobrenaturales que ahorita, hermanos, no es la norma
que pasen estas cosas. Ahora, no debemos de decir Dios no lo puede hacer, porque sí, Dios lo puede hacer. Pero no es lo normal que Dios hable de esta manera, con visiones y que el Espíritu Santo hable o algo así. No, recuérdese, siempre le he dicho, esto sucedía en esos tiempos porque la palabra de Dios todavía no estaba completa. A veces yo prendo la televisión y veo lo que está pasando en el ambiente cristiano. A veces veo predicadores que dicen, Dios me dijo que me mandó para allá y yo fui, y después ahí Dios me dijo, no para allá, no para acá, vete para acá, y luego yo le respondí a Dios y Dios me dijo, y me pongo a pensar, ¿cómo es que suceden esas cosas? Y luego el último sale con que Dios me dijo ve para allá y siempre no, entonces ¿se equivoca Dios? No, a veces son impresiones de la misma carne, las mismas emociones que el hombre tiene, y luego dice, Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando decimos, Dios me dijo, tenemos que estar 100% seguros que es Dios, si no, cerrar la boca. ¿Por qué? Porque recuérdense lo que Dios dice en su palabra. A los profetas, o los que decían, esto va a suceder y no sucedía, ¿qué es lo que Dios dice que les deberían de hacer? Los apedreaban, ¿verdad? Y dice, no tengas temor de ellos, son mentirosos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando decimos, Dios me dijo, no, ok, podemos decir, yo estaba leyendo un versículo en la palabra de Dios y Dios puso, Dios me habló, pero a través de ese versículo, ¿verdad? Pero no a tener esas conversaciones como algunos dicen que tienen. Dios me dijo, vete por aquí y dale vuelta por allá y luego haz esto. Y yo le dije, no, Señor, pero así no. Y se ponen Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión ahorita en nuestros días. Y recuérdese, nuestra única guía, hermanos, es la palabra de Dios. No hay que apartarnos de la palabra de Dios. ¿Tiene alguna duda de lo que está escuchando? Vaya a la palabra de Dios para ver si es verdad lo que está diciendo la persona. Y no importa a quién se lo diga. No importa que tenga 2 o 3 doctorados ahí y que tenga sus certificados ahí. No importa. Debemos de ser como los cristianos de Berea, ¿verdad? Vimos el viernes. Que eran, dice la palabra de Dios, más nobles. ¿Por qué? Porque escudriñaban la palabra a ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo no se molestó con ellos. No, al contrario, los animó a que siguieran así. Debemos de ser una iglesia que tenemos conocimiento de la palabra de Dios y que deseamos glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Así que tengan cuidado, hermanos. Estamos en el tercer punto que debe ser escogido por Dios, así que no sabemos cómo fue que el Espíritu Santo les hizo saber que quería a Pablo y a Bernabé para enviarlos a la obra misionera. Pero de lo que sí estamos completamente seguros es que fue Dios, el Espíritu Santo, quien los escogió. No fue ningún hombre, no fueron ellos. No fueron ellos los que quisieron ir. Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando se hacen las cosas como Dios quiere, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios va a bendecir. Dios va a bendecir. Y si no, usted va a ver que todo eso, el ministerio, se va a ir para abajo. Si no es de Dios, el ministerio o la obra se va a ir para abajo. Así que el siguiente requisito, que es también muy importante, es que debe ser enviado por la iglesia. Por la iglesia. Versículo 3.
de Hechos 13. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué? Los despidieron. Les impusieron las manos, oraron por ellos y los enviaron a la iglesia. Entonces ya vimos que deben de ser, primeramente deben de ser cristianos, ¿verdad? Cristianos. Hermanos, me atrevo a decir ahorita que hay algunos pastores que no conocen al Señor, que no han conocido al Señor. Y podemos ver, algunos usted se ha dado cuenta de algunos que se han metido a la obra y después usted los ve que se regresan al mundo y andan en el mundo y ahí se quedan. No conocieron al Señor, conocieron la palabra de Dios, conocieron de Cristo, pero no conocieron a Cristo. Eran cizaña. La cizaña y el trigo se parecen, ¿verdad? No hay manera de diferenciarlos hasta que hay fruto en el trigo y la cizaña. Ahí es como se sabe, ¿verdad? Pero mientras no hay fruto, crecen los dos igual y dicen que, yo no los conozco, pero dicen que son idénticas las plantas. Entonces, por eso hay que tener, hermanos, mucho cuidado en nuestros días, por lo que está pasando. Tenemos que tener mucho cuidado. Ya vimos entonces que deben de ser cristianos. Y por eso la palabra de Dios es bien cuidadosa en esto. Nos dice, por ejemplo, en los requisitos de los diáconos, ¿verdad? Que no debe de ser un recién convertido, un neófito, ¿verdad? Un neófito. O sea que se le tiene que dar tiempo al cristiano que acaba de nacer de nuevo, al cristiano creyente, se le tiene que dar tiempo. ¿De qué? De que madure y también para ver si es real, a ver si fue real la conversión o no. Porque hemos visto, a mí me ha tocado ver, y yo sé que usted también, ¿verdad? Que llegan personas, aparentemente reciben al Señor y andan pero sin fuego y hablan bien bonito y todo, pero después todo se acabó, como decimos en México, llamarada de petate, y ya se regresaron allá. No fue real. Entonces por eso es que hay que dar tiempo de que el hermano o la hermana maduren y para ver si en realidad es genuino o no es genuino. Si siguiéramos, hermanos, la dirección de la palabra de Dios y lo que Dios nos dice que hagamos, no habría tanto problema en el cristianismo. Pero la realidad es otra. Hay muchos problemas porque nos apartamos de la palabra de Dios. Así que debe de ser cristiano. Ya vimos que deben de ser cristianos que se están congregando en la iglesia, cristianos que están sirviendo en la congregación, cristianos que el Espíritu Santo escoja, y también cuando se llenen estos requisitos, estos 3 requisitos que vimos, entonces la iglesia debe de reconocer que esto viene de Dios y debe enviarlos o darles como su sello de aprobación y decirle a la iglesia, nosotros reconocemos que este hermano sí es genuino y que Dios lo está usando, que esos dones vienen de Dios y su don es este, y nosotros lo apoyamos y lo vamos a enviar para que salga a predicar la palabra de Dios, hermanos, porque como cantamos, la mies es mucha, hermanos, la mies es mucha, las almas se están perdiendo y hay necesidad de obreros, hay necesidad de hermanos que salgan a predicar la palabra de Dios. Hay necesidad de que se levanten hermanos y digan, yo voy a empezar una misión, voy a empezar a predicar con estudios en la casa o con mis familiares, ¿verdad? Y a ver lo que Dios hace.
Y si es de Dios, Dios va a levantar la obra. Hay mucha necesidad, mucha necesidad. Notemos, hermanos, en todo esto que hemos visto, que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Un Dios de orden. Él quiere que todo se haga en las iglesias decentemente, como dice su palabra, y con orden, o en orden, ¿verdad? Todo en orden, en orden. Que no haya un desorden en las iglesias. 1 Corintios 14 y 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Con orden. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de caos, de confusión. Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Por eso en las iglesias debemos de tener orden. ¿Sí? Que no haya confusión en las iglesias. Debe de haber orden para glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios que les impusieron las manos, o sea que los llamaron, los juntaron, les impusieron las manos y los despidieron o los enviaron. Les impusieron las manos en señal de que la iglesia aprobaba primeramente el servicio que estos hombres hacían en la iglesia y también aprobaban el carácter de estos hermanos, el testimonio que tenían en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque esto es bien importante, ¿verdad? El carácter del siervo de Dios, de la persona, es lo más importante, hermanos, en la persona, ¿verdad? Porque Dios usa estas personas no nada más porque hablan bonito. No, hay que ver los frutos, hay que ver su vida, su testimonio que tiene. Eso es lo que Dios bendice. Dios bendice su fidelidad y Dios bendice una vida en santidad, apartada del pecado, que esté dispuesto a sacrificar sus propios deseos por servirle al Señor. Eso es lo que Dios bendice, no que hablemos bonito. No, Dios puede usarnos aunque no sepamos hablar, hermanos. Mejor que si somos bien elocuentes y podemos dar un discurso a miles de personas, pero nuestro carácter es un carácter que no agrada a Dios. No, debemos enfocarnos en lo principal, en lo principal. Entonces, la iglesia finalmente se dio cuenta, vio a estos hermanos que estaban congregándose, vio a estos hermanos que estaban sirviendo, el Espíritu Santo los escogió y la iglesia dio su aprobación final y dijo, estos hermanos están listos para ir a fundar iglesias. Y fue todo un éxito, ¿verdad? Por eso es que estamos aquí nosotros, por Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo, Bernabé y Timoteo y todos ese equipo que traía Pablo predicando a Cristo Jesús y fundando iglesias a través de toda el área a su alrededor. Y mire hasta acá, hasta donde llegó el Evangelio. Gracias a Dios por estos hermanos que consagraron sus vidas a servirle al Señor, que estuvieron dispuestos a sacrificar sus propios deseos, a tenerlo todo, como dice Pablo, por basura, por ganar a Cristo. Gracias a Dios que nosotros conocimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, no estoy diciendo que se vaya a China o a Rusia, pero puede ir a Chinatown. No le pido que vaya a la India, pero vaya
Cada país tiene su lugar, ¿verdad? Donde se reúne la mayoría. Vaya ahí. Si usted dice, yo quiero ser un misionero a todos los países, a las naciones, aquí los va a encontrar en Estados Unidos. Vaya ahí. Quiere ir a Italia, vaya ahí con los italianos. Quiere ir con los coreanos, vaya ahí a Corea también, ¿verdad? Aquí hay de todo. Quiere ir a los mexicanos, vaya al este de Los Ángeles. Aquí está todo el mundo, hermanos, ¿verdad? No le estoy diciendo que se vaya, no, pero sí puede ir y compartir el Evangelio con las personas a su alrededor. Y agarra estos puntos. Si Dios le está llamando, en la obra del Señor no hay desempleo. En la obra del Señor siempre hay un lugar para aquel que quiera trabajar, ¿verdad? Dice el canto que hallará también lugar el que quiera trabajar. Algo así, ¿no? O ya le cambié. En la viña del Señor, ¿verdad? Y el canto que le gusta a mi hermano Julián, ¿verdad? ¿Cuál es? Soy feliz en el servicio del Señor, ¿verdad? En el servicio del Señor, hermanos, siempre hay lugar. Hay lugar. Así que hay necesidad. La mies es mucha, los obreros pocos. Ojalá que el Señor pusiera en alguien el deseo de servirle a Él, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad. Ojalá que sí el Señor pusiera en su corazón, en el corazón de muchos, el servirle a Él, predicando su palabra, abriendo nuevas iglesias, saliendo de misioneros por amor a las almas. Ore a Dios y pídale que le use, pero haga todo de la manera correcta para que Dios bendiga el ministerio y su vida personal. Hay necesidad en nuestros países, ¿verdad? Hay necesidad en nuestros países y aquí también mucha necesidad. Así que, hermanos, póngase en las manos del Señor y pídale en oración, Señor. Quizás no lo vaya a mandar de misionero, quizás no, pero quizás quiere usarlo aquí en la iglesia, quiere darle un ministerio. Póngase en las manos del Señor y dígale, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Qué puedo hacer para ministrarte en la iglesia? Y Dios le va a mostrar. Y venga y dígame y lo ponemos a trabajar. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Dios quiere bendecir su iglesia. Dios nos está bendiciendo. Mire a su alrededor. Dios nos está bendiciendo. Hay que seguir siendo fieles y seguir viviendo una vida que agrade a Él. Y va a ver cómo Dios va a bendecirnos más y más cada día. Dios es bueno. No se le olvide. Dios es bueno y hay que vivir para Él. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Ahora a nosotros nos toca darnos a Él. Le pertenecemos a Él. Gracias a Él por habernos salvado. Así que continuemos adelante. Sirven al Señor. Vamos a terminar aquí, pero antes, no se me vaya. Quiero darle una oportunidad a usted que nos está viendo por YouTube, por Facebook. Quiero darle una oportunidad de que usted también conozca al Señor Jesucristo como su Salvador. Quizás usted conoce de Jesucristo, conoce todos los milagros que Él hacía, lo conoce a través de los evangelios, quizás conoce todo lo que el Señor Jesucristo hizo, pero no lo conoce a Él personalmente. Porque una cosa es conocer acerca de Cristo y otra es conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y todo empieza en Él. Y lo bueno es que el Señor Jesucristo hace una promesa y dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y creer significa no nada más en su mente de saber que sí, Cristo vive, Cristo vino, no. Quiere decir que usted le va a confiar a Él con su alma. Y todo empieza de esta manera. Le voy a
a dirigir en una oración y le voy a pedir que si usted está escuchando el llamado del Señor Jesucristo, venga a Él y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado en contra de ti y esos pecados no han sido perdonados. Vengo a ti y te pido que perdones cada uno de esos pecados que he cometido, que limpies mi corazón, que me des salvación y vida eterna. Si usted vino al Señor de esta manera, el Señor le promete que en este momento Él perdonó todos sus pecados y le dio una vida nueva. Y de aquí en adelante va a empezar a vivir una vida completamente distinta a la que ha vivido. Nunca se va a arrepentir de haber hecho esta decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Si no lo ha hecho, no demore. Nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Nadie sabe cuánto tiempo vamos a vivir. No arriesgue su alma. Venga a Cristo Jesús y recíbalo como su Señor y Salvador. Que Dios le bendiga.